A continuación, Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con la entrega del día de hoy del Seminario Bíblico de Berea. Gracias por estar con nosotros. Pidámosle a Dios que nos acompañe en este día. Dios bueno, a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, te estamos suplicando que el día de hoy aceptes nuestra ofrenda de trabajo como ese olor agradable que exiges todos los días. Te pedimos de que nos permitas servirte el día de hoy a través de la enseñanza de tus sagradas escrituras a todo aquel pueblo que nos esté viendo localmente y alrededor del mundo. Gracias porque nos habilitas, nos capacitas, nos respaldas para que todas las acciones que hagamos, que sean para bendecir tu nombre, pues siempre estaremos sacando la excelencia de nosotros. Gracias, y gracias por todos aquellos otros hermanos que están luchando también específicamente en la enseñanza de tu palabra. Cristo Jesús, muchas gracias por todo. Iniciamos labores en esta tarde. Amén. Bien, pues sean bienvenidos a la entrega el día de hoy de el Seminario Bíblico de Berea, donde estaremos viendo a través de todo el tiempo que estemos juntos cómo está estructurada la Biblia, clases específicamente de teología, hermenéutica, homilética, exégesis, doxología, apologética, cultura general, geografía, historia, uso, costumbres, lenguajes, medios de comunicación, la vida familiar, la vida en el ejército, la industria, la banda, aunque no lo crea, hermano, está en la Biblia. También veremos la psicología pastoral, también veremos la demoniología, la angelología, y el tema de hoy precisamente es la angelología. En primer lugar, quiero que quedemos claros que si vamos a estudiar la palabra de una manera correcta, porque recordemos que la palabra se estudia con tres herramientas. La primera herramienta es en la parte literal. Lo que dice la Biblia, dice la Biblia. Si no lo dice, no lo dice. Y es un pecado sacar el texto de su contexto. Las tres maneras de estudiar la palabra es, número uno, la forma literal, tal y como está escrita. La segunda manera de estudiar la palabra es el tema de la parte simbólica, ya cuando entran todos los cuadros, los espejos, todo lo que tenga que ver con lo simbólico. Cada vez de que se lee un texto hay que darle una comprensión profética, pero en tercera instancia. La primera instancia debe ser lo que dice el texto. Por ejemplo, hay un tema podríamos decir, muy escabroso dentro de la iglesia cristiana evangélica, y es la Cena del Señor, que se le dice Santa Cena. El texto no lo dice, pero se le hizo una cultura y una doctrina alrededor que es Santa Cena, y no lo dice el texto. En segundo lugar, también está el tema de que no se le permite a personas que no están bautizadas o parejas que no están casadas, no se les permite tomarla. El texto tampoco lo dice. Y el único lugar después de los cuatro evangelios donde aparece toda la herramienta de la Cena del Señor es en Corintios, en el capítulo 11 de la primera epístola de los Corintios. Lo que significa es que se ha sacado del contexto, se sacó un texto y realmente se hizo como, parecen ser un montón de puñales en contra de cristianos que no conocen muy bien la palabra. Se dice, por ejemplo, de que no pueden tomar la Cena del Señor los que no están bautizados en agua. Solo estoy haciendo un pequeño preámbulo de cómo deben estudiarse las Escrituras. Si el tema de hoy es los ángeles, la angelología, traigo algo más común a la mesa de trabajo, cual es que en algunos momentos hay personas que alegan, uno de los textos, creo que es el versículo 17, 16, 17, 18, de manera que cada uno a sí mismo y tome de la Cena del Señor. Cada uno. Eso lo que tiene que ver es que se quiere dar a entender que ese texto sirve para llamar la atención a personas que están actuando mal. Y eso no es correcto, porque el texto no lo dice.
Y si el texto no lo dice, pues en cada estudio que se haga, talleres, seminarios, capacitaciones, se debe hacer lo que el texto dice. Y ese es un pequeño ejemplo. Otro pequeño ejemplo es que de 100 personas que van a la iglesia o que creen en el Señor, se les ha entrevistado y 80 han contestado simple: ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Y entonces, hermano que estudia conmigo, hermano que me acompaña en este proyecto, sorpréndase. De 100 creyentes, 80 dicen que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque Caín era soberbio, porque era altivo, porque trajo lo que él quiso, porque lo trajo de mala manera, porque trajo lo que le sobró. Y se dicen tantas barbaridades porque no se lee el texto. Cuando vamos a la lectura del texto, literalmente, tal y como dice, básicamente solo son 4 versículos. En capítulo 4 de Génesis, en el versículo 3-4, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo de la tierra una ofrenda a Jehová, y también Abel trajo de lo más gordo de sus ovejas, y vio a Abel y a la ofrenda suya, y no vio con agrado a Caín y la ofrenda suya. Entonces se ensañó Caín, arrugó el ceño, o sea, se molestó, y decayó su semblante. Y entonces Jehová Dios le pregunta: Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Y por qué te has ensañado? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pregunta. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. No le dice que está pecando, el pecado está cerca. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Con todo esto, a pesar de, yo te doy el dominio propio para que puedas empoderarte del pecado y no dejes que tome el control de tu vida. Eso es. Y ahí termina la escena, y la próxima escena es cuando sale y pues en un altercado o de una manera subrepticia, abuso de poder, con alevosía, con ventaja, con premeditación, mató a su hermano. Ahí sí se hizo malo. Pero en ningún lugar dice que trajo lo que le sobró, ni trajo tampoco lo peor, ni que era soberbio. Entonces, este tipo de batallas doctrinales es lo que se trata de combatir con acciones como esta. Y habrán miles en todo el mundo de acciones como talleres de estudio, capacitaciones, seminarios, congresos, talleres, lo que sea, para evitar que se cometan ese tipo de cosas. Porque al final la Biblia sale mal parada, porque la Biblia no dice lo que la persona quiere que diga. La Biblia dice lo que dice. Y entonces solo di un pequeño preámbulo acerca de cómo se maltratan los textos y se les interpreta de una manera más antojadiza, literal, como lo exige la ética. Ahora, el tema de hoy, que se llama la angelología, es uno de los temas que es importante conocerlo, porque también aquí, en el tema de los ángeles, hay un problema muy grave, y es que hay personas que invocan ángeles, y hay personas que creen que tienen ángeles de la guarda. Y cuando están orando, o sea, estoy hablando de personas que están orando y dicen: y Padre eterno, te pido que mandes ángeles, querubines y serafines a cuidarme. Óigame, si Dios le manda serafines y querubines, va a inundar la tierra de querubines y serafines y ángeles cuidándolo a usted, ¿no? ¿O es que no confía en el Espíritu Santo que vive en usted? Con el Espíritu Santo que ya está en usted, usted no necesita estar invocando tantos ángeles. ¿Pero por qué lo hace? Por un desconocimiento de la palabra. Y además, que muchas, pero muchas, miles de personas todavía traen una cultura religiosa diferente. Y cuando pasan de una cultura religiosa a otra cultura religiosa, traen muchas cosas de una cultura a otra, y no saben liberarlas y tampoco saben distinguirlas. Entonces, si estudiamos la angelología, lo primero que tenemos que estudiar es qué pasó en la eternidad en Génesis 1.1. Génesis 1.1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, cubría la faz del abismo. Pero solo quedémonos en 1.1. En la mitad del 1.1 es: en el principio creó Dios los cielos.
Ahí nos detenemos. Y entonces hay toda una gran programación de cosas cuando decimos en el principio creó Dios los cielos. Entonces, si vamos a hablar de cómo se formaron los cielos, entonces lo primero es entenderse y no debe irse más allá de lo que el principio creó Dios los cielos. Y no los cielos azules, estamos hablando de los cielos, hablamos de los cielos de Dios. En el principio creó Dios los cielos. Lo que significa es que básicamente Dios lo que está haciendo es su entorno. Lo primero que va a hacer es su entorno. En otras palabras, Dios va a crear su imperio antes de hacer la tierra. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos. Entonces me quedo en esa parte. Ahora investiguemos a la luz de la palabra qué es lo que hizo Dios en los cielos. Entonces, lo que hace Dios en los cielos es, en primer lugar, su corte celestial. Y debemos nosotros siempre estar pendientes de qué es la corte celestial del Señor. Porque muchas personas podrían cometer el error. Por ejemplo, aquí hay un error. Como estamos hablando de la línea de la angelología, aquí hay un error. Cuando se habla de querubines, pero millones de personas creen que los querubines son unos niños con unas alitas bien bonitas y unos niños coquetos con unas arpas y con un arco y una flecha disparando flechitas a los enamorados. La creencia de que los querubines son unos angelitos, que son unos niños angelitos, es totalmente, absolutamente errónea. Esa historia y esa cultura salió Miguel Ángel Buonarroti allá por 1500, 1600. Él está decorando la Capilla Sixtina y entonces inventó poner esas cosas así, porque él no tiene mucha cultura religiosa. Entonces inventa cosas y pone el hombre y el ser humano. O sea, es cultura de aquel momento, pero quedó sembrada en la historia y en las creencias, de manera que todavía la iglesia evangélica celebra el Día del Amor y la Amistad mandando figuras de angelitos con unas alitas y tirando flechitas. Eros. Es una gran equivocación. Otra gran equivocación acerca de los ángeles, estamos en Génesis 1:1. Otra gran equivocación es creer que hay ángeles mujeres. Y entonces hay muchas personas que tienen dibujos en su pantalla o tienen cuadros donde hay mujeres ángeles cuidando niños. En los cementerios, por ejemplo, en los mausoleos de gente adinerada, mandan a construir ángeles de mármol, que son costosos, pero son ángeles mujeres, que se le mira la figura anatómica de mujer. Y eso es un error. En el cielo no hay ángeles hombres ni mujeres. No tienen sexo, son asexuados. Entonces, tener unos dibujos bien bonitos y elegantemente diseñados, como que dos niños van corriendo en una tormenta y anda una mujer cuidando, eso es totalmente erróneo, porque no existe eso. Ahora, sí existe, por ejemplo, el tema de los serafines. Seraf. Así empieza cuando Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando Jesús, cuando su Padre, cuando el Espíritu Santo se deciden hacer los cielos, lo primero que hay es la eterna Trinidad. Y la Trinidad existe en la Biblia también, porque hay personas que, porque la palabra no aparece, no la creen. Pero tenemos ahí una de las epístolas de Juan donde dice, porque tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu. Ahí está. Entonces lo primero es eso que hay que entender. Sobre la gran nada, esos tres poderes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo primero que se crea es su halo de poder. Halo de poder, o sea, una corona de poder encima de ellos, y estos son los seraf. Los seraf son, o los serafines, son los ángeles más poderosos que pueden existir en el universo. Nunca se le permitió venir a la tierra a un serafín. Se mandó a los otros peleadores, que son los querubines, los querub. Los querub los podemos conocer como las
piedras ardientes, y los seraf ardientes. Pero bien, lo primero que se hace entonces en todo el entorno es, pues, alrededor y como un halo de gloria para nuestro Dios, ahí están los serafines, los seraf. Y estos serafines entonces están alrededor y pueden ser millones. O sea, no son unos par de angelitos ahí, pueden ser millones. Después, inmediatamente, la Biblia nos relata que en todo el contorno de lo que es el cielo de Dios, frente a su trono, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay dos olivos. Y esos dos olivos se les conoce también como dos testigos y también como dos candeleros. Dos olivos, dos candeleros, dos testigos. ¿Qué significan la ley y los profetas? Para que en el centro aparezca la gracia de Cristo. Entonces, estos dos olivos o dos candeleros son también los testigos que menciona Apocalipsis 11:4. Ver en Isaías 6:2. Pero cuando vemos entonces todo lo que es el templo, todo lo que es la corte celestial, entonces venimos a un punto en el cual debemos ir explicando bíblicamente dónde que la clase sea más correcta y más completa. Pues los dos candeleros son los dos testigos que aparecen en Apocalipsis 11, y esos dos testigos son Moisés y Elías. Hay que tener cuidado también porque hay posiciones teológicas de algunas personas que predican que dicen de que no es Moisés y Elías, sino que solo es Elías y Enoc, porque los dos, Enoc, séptimo de Adán, fue como digamos el cronista de guerra lo menciona. Dice que de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con su santa decena de millares de ángeles para poner convictos a todos los hombres impíos. Él es un cronista de guerra y él ve a los ángeles peleando, ve a Dios también peleando. Entonces, como Enoc sabía demasiado, había un peligro que Satanás lo podía secuestrar en algún momento. Simplemente Dios lo traspuso, se llevó a Enoc. Entonces hay posiciones teológicas que piensan que los dos que no murieron en la tierra, que es Elías, que se lo llevó un torbellino de fuego, o un Merkaba, que es un carro de fuego, se lo llevó, y a Enoc se lo llevó Dios. Entonces la posición es que estos dos olivos son Elías y Enoc. No, porque el texto dice: también mandaré mis dos testigos. Estamos hablando de Apocalipsis 11:4, y dice: mis testigos los mandaré y van a predicar y todo eso. Son capaces de cerrar los cielos para que no llueva y convertir el agua en sangre. Es tan obvio, todo el que estudia y lee Biblia, ni siquiera Moisés es el único que convirtió el agua en sangre. Y el único que dijo no llover aquí fue Elías. Entonces, tenemos que esos dos testigos ya están definidos. Ahora, también alrededor del trono están 24 ancianos. Apocalipsis 4:4 nos habla de esta corte celestial. Estos 24 ancianos forman parte de la corte celestial. Pero inmediatamente están 4 seres vivientes que mucha gente discute y trata de explicárselos. Realmente se están equivocando solos, porque el texto lo dice claramente. Son 4 seres vivientes, son 4 ejemplos, 4 categorías, 4 características de lo que va a ser Jesús en la tierra, y habla de que son un águila, un león, un hombre y un cordero. Esos son los 4 seres: un cordero, un hombre, un águila y un león. También habla de las águilas. Lo bueno de las águilas es que no solo vuelan más alto, no comen carroña, son fieles hasta la muerte, se renovan ellos mismos, se van a lugares totalmente en las alturas donde no puede llegar nadie, y ellos mismos se quitan las uñas, y con las uñas se quitan el pico, y hasta muchas plumas las botan para nacer, o sea, para renacer. Entonces se tipifica eso, el águila. Aparte el cordero, que es Jesús antes de ser inmolado, y también el hombre, Jesús Dios hombre.
Entonces, estos 4 seres vivientes es como el mapa que se va a seguir, en la hoja de ruta que seguirá Jesús aquí en la tierra. Porque haber venido aquí a la tierra 3 años y medio y estar entre nosotros, eso es la parte más fácil de explicar. Lo difícil de explicar es el movimiento que hubo desde el principio. Desde el principio, cuando están diseñando todos los códigos sobre los cuales se va a trabajar, en esos códigos del plan de salvación establecido cómo sería todo el manejo, todas las circunstancias que Jesús viviría en la tierra. 3 años y medio para haber estado planificando 3 años y medio en la tierra, bien están 1000 años pudieron haber estado planificando momento por momento. Jesús nunca vivió una circunstancia apática, tampoco vivió una circunstancia ocurrente. Todo, desde que Jesús se levantaba hasta que se acostaba, todo era minuciosamente planeado por Dios y por el Espíritu Santo. Entonces, ese Dios convertido en hombre caminó por sin improvisar, sin encontrarse con su control. Todo lo sabía. Y para establecer 3 años, para programar 3 años y medio de actitudes, se necesita un par de miles de años. Cada persona que se encontraba en el camino ya estaba tipificado que saldría. Cada momento en que caminaba, cada paso que daba, cada palabra que decía. Y siempre. Entonces, como estamos hablando, saber que siempre estuvieron con él, pero en una dimensión diferente donde no se miraban. Pero él mismo con su propia boca lo anunció. Le dijo en el capítulo 1 de Juan, ahí por el 45, 47, a Natanael le hemos hallado aquel de quien habla las Escrituras, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Nazaret no sale nada bueno, pues a Jesús, y Jesús dijo: Natanael, sí sos un verdadero israelita. Y de hoy en adelante te digo que verás ángeles que suben y bajan sobre mí, sobre el Hijo de Dios, sobre el Hijo del Hombre. Ya a partir de ahí, Dios está diciendo que habrán muchos ángeles. De hecho, cuando Pedro hiere a un individuo ahí tratando de salvarlo, Jesús congela la escena, mete a Pedro dentro de un tiempo. Ya llegaremos a eso cuando hablemos en ese momento. Voy a ir un poco adelante con este tema. Cuando eso está programado en el universo, ya está programado en el cielo. Cuando lo capturan, un hombre llamado Marcos, que es uno de los ayudantes de los hombres del templo, y Pedro sacó su espada, y yo pienso que le tiró a matar. Aquel habrá hecho un movimiento reflejo y solo le cortó la oreja. Atención, las cosas que es importante analizar para comprender la tecnología de la Biblia, los tiempos virtuales, los subtiempos, los tiempos agregados, es importante conocer eso, y en otra clase daremos esa cuestión de podemos hablar de algo que se llama la metafísica. Jesús congela la escena, así. Si somos gente de televisión, vamos a entender lo que es frizar una escena. Y deja a todo el mundo congelada la escena y mete a Pedro a una situación virtual. Lo regaña. Pedro, mira, el que mata a hierro va a morir a hierro también. ¿Vos crees que si yo necesitara tu ayuda, no te la pediría? La pediría a mi Padre y Él me mandaría 12 legiones de ángeles. 72,000 ángeles podría mandar. Le está mencionando de las legiones, cuando Jesús también está. Cierto, dice que cuando estaba siendo tentado por Satanás. Cuando también está sudando sangre, también habla de ángeles. O sea que los ángeles son un contexto muy importante en la Biblia, sabiéndolo estudiar. Ahora, ¿qué pasó? Atención, Jesús pega la oreja de aquel hombre, limpia la escena y pega la escena. Y nadie supo lo que pasó ahí. Nadie, ni el mismo Pedro supo, porque lo sacó de un ambiente metafísico, un ambiente virtual, pegó la escena y esa escena nunca existió para nadie.
hasta que los evangelios la relatan unos 30 años después. Cuando los evangelios la relatan y están escribiendo, se sorprenden. Y Juan, que está escribiendo eso, Pedro, vení para acá, decime, ya son hombres de 50 años aproximadamente, 48, 50 años. Pedro, ¿te acordás cuando capturaron a Malco? No, yo no hice eso. Si lo hubiera hecho porque andaba después en el patio del templo negando que conocía a Jesús. Si hubiera hecho eso, me hubieran llevado. Yo no recuerdo haber visto sangre ni en Malco ni en todos los que andaban ahí cerca de mí. Yo me acuerdo que me tiré con cólera, pero no pude agarrar a nadie con el machete y me lo quitaron y salimos huyendo. Pedro, aquí dice la escritura que vos le volaste la oreja a alguien y que hablaste con en el monte, en el patio del templo. Porque demuestra que la metafísica, Jesús metió a Pedro en una actitud virtual, lo mismo que pasó cuando y siempre estaban los ángeles ahí. Lo que pasa es porque están en una dimensión diferente. De hecho, hay textos que dicen que debemos tener cuidado con la gente que nos visita porque posiblemente sean ángeles que estemos hospedando. Entonces, hablando un poco de eso, es que yo recomiendo que no se... Ya los ángeles existen, son poderosos, pero la iglesia tiene cierta ventaja sobre ellos porque hay textos que dicen que la iglesia le va a dar clases de Biblia a ellos. Yo siempre recomiendo tener cuidado para no crear una adoración. De hecho, Juan en Apocalipsis se quiso postrar frente al ángel que le estaba enseñando todo lo que iba a pasar. El ángel se lo prohibió y le dijo, no, yo soy consiervo, yo también soy consiervo tuyo y de los profetas, no hagas eso. Entonces, ¿cómo sabemos de que un ángel es ángel del Señor? No permite adoración de ningún humano. Porque las dos adoraciones que hay, que se llama la clase de la doxología es la alabanza, entregarse totalmente a la admiración y al amor, en una entrega total. Y hay dos tipos de alabanza, la doxología mayor y la doxología menor, que es de hombres para Dios. Nunca un hombre ha adorado a un ángel, y cuando lo hace, eso se llama idolatría. Y ya en Deuteronomio les prohíben. Posiblemente ustedes puedan empezar a adorar el sol, la luna y el ejército de él. Entonces sí existe esa costumbre de adorar ángeles. De hecho, yo antes de convertirme, en mis años mozos, yo coleccionaba ángeles. Ángeles caros y de Yadro y todo eso, porque me gustaban los ángeles. No los hacía ni por cultura religiosa, ni por ningún tipo de tema de que los adoraba. Pero se convierten en figuras bonitas y en algún lugar estarán o las regalé, no sé. Pero hay otras personas que aman tanto a los ángeles que los adoran. Y adorar a un ángel ya es como un tipo de idolatría que puede ser castigado. Por eso, en la Biblia solo se conoce el nombre de 3 ángeles. Vamos a ver. Obviamente que en otras culturas hay más ángeles, pero en nuestra Biblia, Reina Valera, existe Miguel, Gabriel y Luzbel. No más ángeles. Hay un libro apócrifo que habla de ángeles que si lo leen no lo vaya a equivocar, porque estos hablan de, ese libro se llama Enoch, que no está en nuestra Biblia. Y en Enoch aparece cómo se pusieron de acuerdo los ángeles de Dios con los ángeles de Satanás y con el mismo Satanás para lograr quitarse la santidad y poder meterse en el concepto de las mujeres y enamorar mujeres y embarazarlas. Y entonces ahí tenemos ya un problema grave, que el libro que habla de ángeles, el libro de Enoch dice que se reunieron una gran cantidad, aproximadamente 200 líderes más muchos ángeles en el monte Hermón. El monte Hermón queda muy al norte de Israel, cerca ya entre Asiria, Líbano, Asiria, o Armonia o Armón, y el ángel que mandaba a todos ellos y a maldecirse. Y entre más se maldecían, se iban quitando la santidad. Se convirtieron ya en algo así como se llama después los nefilines.
y ya ángeles caídos y se metieron con mujeres, crearon a los gigantes. Este grupo de ángeles se convierten después en gigantes de piedra según el libro de Enoch, y terminaron pidiéndole a Enoch que intercediera por ellos frente a Dios. Por eso se ve que todo ese libro es apócrifo, aunque esté en otras Biblias, yo no lo recomiendo. Cuando caminamos ya en el desarrollo del tema, vemos entonces que aparecen los querubines, serafines, 2 olivos, 24 ancianos, 4 seres vivientes, y aparecen los guerreros, los querubines, los querubes, las espadas, las piedras ardientes. Y eso lo encontramos ya en Isaías 37:16 y en muchas otras partes. Ahora, los querubines ya son los de guerra. Y después inmediatamente viene el otro concepto, cuáles son ya los que sí son guerreros, pero de menor categoría, como los arcángeles. Y los arcángeles ahí están en Judas, por ejemplo, 1:9. También en Tesalonicenses aparece que Dios mismo con voz de arcángel. Entonces los arcángeles son poderosos, poderosos. O sea, quitemos la idea de los ángeles bonitos, con caritas redondas y medio rojitos y con cachetes rojos. No es cierto. Un solo ángel que se le conoce como el ángel de Jehová, que es Jesucristo en el Antiguo Testamento, él solo en una noche mató a 185,000 soldados asirios. O sea, no hay que creer de que los ángeles son así como bonitos y que rubios, y esa es una equivocación. Los ángeles pueden tener cualquier tipo de cara, pero son poderosos, tanto en fuerza como en conocimiento. No debemos verlos así muy juguetones y tampoco tenemos que admirarlos tanto. Después de los querubines, después de los arcángeles, entonces vienen los ángeles. Y ahí entonces ya vemos todas las características de los ángeles. Entonces los ángeles los podemos ver en toda la Biblia. Hay una gran cantidad de ángeles, por ejemplo, en Apocalipsis 12:17. Pero después sigue algo que tenemos que poner mucha atención: las categorías de los ángeles. Huestes, principados, potestades, legiones, tronos, dominios, ministradores, vigilantes, destructores, mensajeros, cantores. Esa es toda una estructura. Por eso queda en el aire la pregunta: ¿todo esto se hizo solo para cuidar al hombre? No, esto se hizo porque vendrán más trabajo, vendrán más enemigos. Después de que Satanás sea, de hecho la palabra Satanás no es ni siquiera un nombre propio. Satanás, Sheitán, diabolos, en latín, en griego significa enemigo, oponente. Diablo, diabolos es oponente, no es un nombre. Luz, ferros, portador de la antorcha de luz. Pero cuando vemos todas esas características, uno que estudia la palabra dice, bueno, ¿y para qué tantos potestades, legiones, tronos, dominios, ministradores? Para vencer a Satanás. No para vencerlo a él, es para vencer a todo el que venga después. Créame, hermano, que será eterna. La lucha del bien y el mal será eterna. Salimos de este concepto de vencer a Satanás, pero no significa que los ejércitos del Señor pasen al retiro. Vendrá otro, porque la ley es que el bien y el mal siempre existirán, y Dios siempre será Dios. No quiero confundirlo porque me van a empezar con preguntas. Entonces, cada vez de que haya una nueva etapa, ¿van a matar a Jesús? No lo sé. En esta vez se escogió matarlo en una cruz. De lo que pasó, de hecho, han pasado más situaciones que no las conocemos, pero la Biblia dice que sí. Eclesiastés nos dice qué es lo que es hoy, lo que ya fue en el pasado. ¿Qué será en el futuro? Lo que ya fue. Y no hay memoria. Pero los ríos van y vienen y nunca se llena el mar, el ojo no se cansa de mirar. Y entonces Eclesiastés nos hace ver un contexto muy importante, y es que no hay nada nuevo bajo el sol. Alguien puede decir, esto es nuevo y ya fue en los siglos pasados, dice el texto. Significa que han habido muchas cosas en el pasado, antes de Adán, en otra época, en otro contexto, sí han pasado cosas, el texto no lo dice. Ahora, también los proverbios nos autorizan, dice, gloria de Dios es esconder un asunto, pero honra del rey es investigarlo. No hay ningún problema en investigarlo. Cuando ya entramos a esto, vemos, por ejemplo, las huestes. Se les conoce también como ejércitos del Señor. Génesis 2:1, ahí están los ejércitos del Señor. Acabó pues Dios los cielos y la tierra y todo el ejército de ahí. Ya. Ahí aparecen. También los principados aparecen en Efesios. Efesios 3:10, Efesios aparecen, en 3:10 aparecen las potestades y las legiones. Cuando hablamos de potestades, de potencias, de poderes, es un tipo de ángeles también.
significa que cada uno de estos ángeles tiene un trabajo que hacer. Por lo tanto, significa que Satanás no es un enemigo fácil y que los ángeles que se vinieron con él eran poderosos también. Yo no creo que hayan venido querubines, porque él era el querubín, el jefe de todo ello. Porque cuando leemos todo esto, cuando empezamos así, de querubines para abajo, querubines, arcángeles, ángeles, huestes, tronos, potestades, legiones, ministradores, vigilantes, destructores, mensajeros, cuando se hace todo esto, un día se hace el jefe de ellos y se diseña, según Ezequiel 28, se diseña al jefe de todos ellos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí te paseabas entre las piras de fuego. Eras perfecto en todos tus caminos hasta que se dio en ti maldad. Yo pues saqué fuego de en medio de ti y te puse en cenizas. Tú, querubín, llena de hermosura, de echar preciosa era tu vestidura, topacio, por esmeraldas. Los primores de tus tamboriles estuvieron listos para el día de tu creación. Entonces, cuando ya se creó al querubín grande protector, es que él iba a ser, pues en algún tiempo era el jefe de todo esto. El problema de este ángel, un día lo vamos a tratar ya cuando estudiemos la demoniología, pero ahorita les puedo avanzar algo, y es que el problema que tuvo Satanás es que quería participar en el hombre, y no lo dejaron, porque el hombre es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, el alma, Dios es almático, un alma libre. Podemos ver incluso a través de las escrituras que Dios es más almático que Jesús, es más que Jesús. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu representados en cuerpo, alma y espíritu. Pero Satanás quería meterle la información, quería ponerle ya, digamos, el conocimiento. Y dijeron, no, el conocimiento lo va a ir adquiriendo mientras camina. No, ¿y por qué no se lo ponemos desde que nace? No, le vamos a arruinar su niñez. Entonces, acercar el conocimiento, pero también era calcular el hombre. ¿Y quién apareció ahí? Un ángel también. No es una culebra como alguna gente dice. No, eso es ridículo decirlo. O pensarlo. Lo que apareció que como culebra, como serpiente, realmente en los textos, en el idioma antiguo en que se escribe la Biblia, es un Nahash. Y Nahash es un ser de luz. Es un ser de luz que habló con Eva. Y le permitieron todo eso para que Eva indujera a y pecan, y entonces es necesario que pequen para que pierdan. De manera que cuando Ewa, en griego, de ahí viene la palabra evangelión. O sea, la palabra evangelio viene de Eva. Nueva para Adán. ¿De qué manera? No solo porque le hizo pecar, sino que por Eva, que contamina al hombre y que los dos caen, viene Jesús a la tierra. Adán y Eva no pecan jamás, Jesús apareció en la tierra. Entonces eran unas buenas nuevas, un poco controversiales esas buenas nuevas, porque cayeron de la gracia del Señor, pero los restauró cuando les promete la venida de Cristo a través de unas pieles que los vistió a los dos. Y entonces viene la restauración. Pasaron mucho tiempo sufriendo, estamos de acuerdo. Pero en el capítulo 5 los restaura. Y note, cuando ahora en el capítulo 5 dice, estas son las genealogías de Adán. El día que fueron creados, varón y hembra los creó y llamó su nombre Adán. Ahí ya les cambia todo el concepto. ¿Qué significa Adán? Pues váyanse entonces a la etimología de la palabra. Adán es ADN más aliento. Ácidos desoxirribonucleicos, que son un montón de sales minerales en la tierra y un soplo de vida. Y Adán fue hecho de la tierra. Usted podrá discutir muchas cosas acerca de esto. Puede hacerlo y puede también dudar. Pero aquí la cosa está más clara que... Pero cuando estas potestades, cuando estas legiones, la palabra legión viene de Dios. Y de ahí la copia Satanás. También Satanás tiene sus legiones, sus potestades, sus gobernadores. Incluso los romanos, por ser el imperio más sanguinario que hubo, tenían también legiones. Entonces Jesús le dijo a Pedro, yo puedo pedir 12 legiones de ángeles en este momento. También después tenemos otras características, otras categorías. Efesios 3:10 nos habla de legiones y potestades. Pero también tronos, ese es un tipo de ángel también, que son poderosos también. Colosenses 1:16 nos habla de los tronos.
También Colosenses 1:16 nos habla de ellos. Ministradores significa los ángeles que nos ministran. Hebreos 1:14 dice, no son todos sus ángeles como llaman. Ministrar es agarrar a una persona y explicarle, orar por él, explicarle lo que le está pasando al luz de la palabra. Permiso. Ministrar es cuando una persona toma a otro y ora por él y empieza a hablarle de la palabra. Eso es ministrar. Entonces, en eso sí alegrémonos, porque la Biblia dice que aún estando dormidos, Dios nos enseña. ¿Cómo? A través de ángeles ministradores. Ahí sí alégrese, porque el texto sí lo respalda. Hebreos dice que los ángeles son llamas de fuego, pero también son ministradores. En el 14 usted puede consultarlo. Hebreos 1:14 nos dice que ellos son ministradores. Significa que cuando yo esté dormido, me pueden ministrar de tal manera que me dan los textos y me dan lo que va a ocurrir y me enseñan lo que debo predicar. En la mañana que me levanto voy a predicar a la iglesia. Ese texto y esas enseñanzas me las enseñó Dios a través de sus ángeles. A Moisés dice, la ley de Moisés fue traída por decreto de los ángeles. Entonces, los ángeles tienen un trabajo mucho más amplio. Ahora, hay un tipo de ángeles que tienen un trabajo muy específico y son los vigilantes. Y estos vigilantes aparecen en Daniel y aparecen en otros contextos que tenían que vigilar, especialmente que la genealogía que venía desde Noé, Cam, Sem, Jafet, especialmente en Sem, Shem, semilla, seme, simiente, había que esconder a Jesús en Sem. Sem, de ahí sigue entonces toda la línea de Arfaxad, Joctán y todo eso hasta llegar a Taré, Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Fares, y de ahí llega hasta llegar a Jesús. Significa que estos vigilantes tenían que cuidar toda la línea de la genética de Set, el tercer hijo de Adán. Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Lamec, Matusalén, Noé, Sem. Estos vigilantes son parte de Dios, los contaminó Satanás. Pero también habla de que bajan unos vigilantes y amarran un árbol y lo cortan y dejan amarrado con unos hierros. También aparece en Daniel. Y ahí están los ángeles vigilantes. También hay destructores. Salmo 78:49 nos habla de los destructores. Y específicamente habla de que todas las plagas que le cayeron en Egipto fueron ejecutadas. Y esa información no aparece en el libro de Éxodo. Pero por eso es importante investigar toda la palabra. En el Salmo 78, muy escondido, ahí aparecen los ángeles destructores que le metieron al faraón todas aquellas plagas hasta que lo destruyeron. Ahí están los ángeles destructores. Y por último están los mensajeros. En el 19 le aparece un ángel mensajero y habla con buenas nuevas. Vas a tener un hijo porque los estaba esperando. Aquel no creyó y lo dejaron mudo, pues. Qué lástima. Y en Lucas 2:13 aparecen los cantores. Como hay tantas categorías de ángeles, la persona que no lee está pensando que cuando llegue al cielo va a ir a estar tocando con una guitarrita y con un arpa va a estar cantando coritos toda su vida. En primer lugar, sería un desperdicio de una persona salva que lo pongan con una guitarrita a estar cantándole coritos a Dios. No es eso. Hay un gran coro de ángeles que cantan y cantan, que salen de la tribulación con vestiduras blancas y a en las alturas y pasen la tierra los hombres de una voluntad. Sí, están adorando, están alabando, están cantando. Pero lo importante, y es, ellos cuando cantan y lo hacen con el lenguaje del cielo, no lo hacen con el lenguaje de la tierra. Por lo tanto, entonces tenemos que estar muy, muy prevenidos para que no vayamos a cometer errores de apreciación. De hecho, hay personas que le ponen a sus niños ángel, niñas que se llaman ángeles, pero no logran nada con ellos. No, nada. Usted puede poner Nerón a un hijo suyo y no va a lograr nada, ni malo ni bueno. Puede llamar a un hijo suyo, lo puede llamar Jesucristo. No gana nada, ni bueno ni malo, porque Dios lo que revisa es el resultado que esta persona le va a dar. Por lo tanto, creer de que vamos a rodear de ángeles a un niño, estamos equivocados.
personas que yo conozco de la iglesia que están orando: Padre eterno, te suplico que me rodees y que rodees a mi mamá de ángeles y arcángeles. O sea, no sabe lo que está diciendo. Por lo tanto, llegando ya al final de la clase el día de hoy, voy a hacer una repetición así inmediata para que usted lo grabe, y si en algún momento necesita esta clase, pues vamos a ver de qué manera la guindamos ahí en el muro de Ministerio Berea Medios. Si no, llámenme a mi teléfono privado 3254-6015, o escriba ahí a la página de Berea Medios en Facebook, Ministerio Berea Medios. Usted escriba ahí: necesito tal clase, y con gusto ahí se la proporcionamos, o me llama por teléfono 3254-6015, es mi número. Terminemos entonces con un repaso. La corte celestial, Génesis 1.1. Ahí, solo hablamos de Génesis 1.1. Serafines, Isaías 6.2. 2 olivos, 2 candeleros y 2 testigos, Apocalipsis 11.4. 24 ancianos, Apocalipsis 4.4. 4 seres vivientes, águila, león, hombre y cordero, Apocalipsis 4, 6 y 7. Querubines, Isaías 37.16. Arcángeles, Judas 1.9. Ángeles, Apocalipsis 12.7. Huestes, ejército, Génesis 2.1. Principados, Efesios 3.10. Legiones, Mateo 26.53. Tronos, Colosenses 1.16. Dominios, 1.16. Ministradores, Hebreos 1.14. Vigilantes, Daniel 4.3. Destructores, Salmos 78.49. Mensajeros, Lucas 1.19. Cantores, 2.13. Si a usted le interesa esta clase, después de haberla recibido hoy en vivo, comuníquese con nosotros y se la vamos a hacer llegar, o la vamos a ir a guindar en el muro para que usted la copie. Así que gracias a mi Dios, eso ha sido todo por hoy. Espero pues haber sido de alguna utilidad para mejorar su acervo cultural bíblico, y pues le pido a Dios que me ayude a seguir adelante con estos proyectos de las enseñanzas vía Facebook Live. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, mi Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, porque una vez más salir al aire con tus enseñanzas. Eterno, la gloria y la honra es para ti, mi Señor. Nosotros solo somos tus servidores. Gracias, mi Dios, que aceptas la ofrenda de un seminario de consejerías a través de Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, y te agradecemos profundamente que nos una obra. Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por haber salido al aire el día de hoy. Bendícenos a todos los que estamos involucrados en estos proyectos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Con permiso. Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.